Dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y les buscan. Le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Entonces vamos a escuchar el mensaje, mis hermanos, que tiene como título, lo puso mi hermano, la familia de Jesús. Adelante. Los niños pueden pasar a su clase con nuestra hermana Eli. Gracias, mi hermana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, Señor, hermoso, este día que tú nos concedes estar en tu templo, en tu casa de oración, para buscar tu palabra también, para alabarte, para bendecir tu nombre. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, y te pedimos, Padre, que podamos obedecerte, que podamos entender tu palabra, que podamos aplicarla a nuestras vidas, y te damos muchas gracias por todo lo que tú, Señor, estás haciendo en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, gracias a Dios que podemos estar juntos. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Créanme, hermanos, y creo yo que no hay mayor privilegio, al menos para mí, y mayor alegría que profundizar en la palabra de Dios y descubrir muchas cosas que a lo mejor no había yo visto, que no había yo contemplado, porque realmente el descubrir la verdad revelada en la Escritura es un placer, es un gozo, y sobre todo porque se trata de lo más precioso que hay, que es el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado estudiando este tiempo Marcos, y vamos a terminar el capítulo 3. Leímos el pasaje que también leyó mi hermano Edgar la semana pasada, porque hay una historia que comienza en ese párrafo, pero termina en la última parte, así que también leímos todo eso. No sé cuántos de ustedes han o conocen o han escuchado a un señor que se llama C.S. Lewis, Clive Staples Lewis. No les suena a muchos, pero ¿quién ha visto las crónicas de Narnia? Ya no les digo leído, sino visto en el cine, ¿verdad? Las crónicas de Narnia y todo eso. Bueno, él es el autor. C.S. Lewis fue un gran escritor, pensador del siglo pasado, apologista cristiano. Él no era cristiano, nació en un hogar anglicano, pero se alejó del Señor, casi se declaró ateo, y cuando él estaba estudiando y especializándose en su carrera en literatura y letras inglesas, conoció a otro señor que se llama R.R.R. Tolkien. No lo conocen, pero seguramente han visto El Señor de los Anillos y todas las secuelas que hay ahorita. Bueno,
Ese señor, Tolkien, pues conoció a Lewis, entablaron, y Tolkien reorientó a Lewis hacia el Señor. Y C.S. Lewis se convirtió en un gran apologista cristiano. Escribió muchas cosas, como les digo, mucha ciencia ficción, como las Crónicas de Narnia, muy buenas. Muchos ya vieron sus películas, hizo otras novelas de ciencia ficción que aún han sido llevadas al cine. Hay una de título tal vez escandaloso, pero se llama Las cartas de Satanás a su sobrino, y es muy interesante, ciencia ficción, ¿verdad? Otro que se llama es de viajes espaciales, que a mí me fascina, también escribe eso. Pero lo mejor de C.S. Lewis no son sus novelas, no es nada de eso, sino es su esfuerzo apologético, su trabajo teológico. Y tiene un libro muy sencillo que se llama El Cristiano Simple, el simple cristiano. En inglés se llama Mere Christian. Es el cristiano sencillo, esa es la traducción. En donde él plantea un paradigma que probablemente se ha vuelto bastante conocido y tal vez sea más conocido incluso que su autor. Este paradigma se usa como título también para predicar este párrafo de la Biblia, este pasaje bíblico, y en realidad este paradigma es un trilema. Estamos aprendiendo un poquito de español. Es un trilema, quiere decir que hay tres posibilidades en este paradigma, de las cuales solamente una puede ser cierta. Entonces, este paradigma, que es un trilema, lo plantea así C.S. Lewis. Dice: Jesús, ¿qué fue? ¿Fue un mentiroso? ¿Fue un lunático, una persona que perdió la razón? ¿O el Señor, el Hijo de Dios? ¿Cuál de estas tres posibilidades era Jesucristo? ¿Cuál es la verdad de Jesucristo? Y él plantea este trilema. Y este argumento procede de estos dichos de Jesús, ya sea implícitos o explícitos de que Él era Dios. Básicamente, la declaración de Jesús de que si me habéis visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Esa declaración, como la que dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Esas afirmaciones de Jesús de ser el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Son las que llevan a la gente a estas tres preguntas: o está loco, o es mentiroso, o realmente es el Hijo de Dios. Lunático, pues el paradigma sería: Jesús no era Dios, pero él creía que lo era. Estaba loco, ¿no? Si eso sería un paradigma. El segundo, como mentiroso, él decía que Jesús era Dios, pero no lo era, y él lo sabía, estaba diciendo una mentira. Ese sería el segundo. Pero la tercera es que Jesús, efectivamente, al decir yo soy Dios, él era Dios, él es Dios. La argumentación básica se sostiene en el dilema, en el paradigma de si Jesús decía la verdad o no. Porque C.S. Lewis estaba preocupado en algo que veía él, como lo vemos hoy en muchas de nuestras iglesias. Demasiadas personas dicen acerca de Jesús que él fue un buen maestro. Mucha gente dice que Jesús fue un líder noble y moral de su tiempo. Mucha gente dice que fue un revolucionario religioso, que fue un hombre de inmensa compasión y de gran sabiduría. Y hubo muchas personas en su tiempo, como las hay hoy, ¿verdad?, que quieren arrojar todo tipo de laureles a Jesús, todo tipo de elogios, pintarlo como el mejor hombre del mundo, noble, compasivo, maestro, amable, perspicaz y excepcional. Y C.S. Lewis estaba convencido de que esa opción no es posible. Pero ¿cómo? Si sí fue,
Todo lo que usted dice sí fue, pero no es posible. Es una consideración que no es posible de Jesús. Él no podía ser un buen hombre, no podía ser un hombre moral, no podía ser un maestro religioso, no podía ser un líder digno de confianza, no podía ser sabio, no podía ser un mentor espiritual solamente. ¿Por qué? Por un asunto muy importante. Porque él dijo que era Dios. Y tan pronto como afirmó ser Dios, eliminó y se salió de la categoría de ser humano. Se salió de la categoría de ser hombre. Jesucristo es Dios. Entonces Él se eliminó a sí mismo de esa categoría porque las personas buenas, las personas sabias, las personas sensatas no creen ser Dios y no quieren que pienses que son dioses. Pero Jesús sí dijo: yo soy el pan. Yo soy. ¿Cuántas veces dijo Jesús: yo soy? ¿Y saben qué quiere decir yo soy? Jehová, Yahvé, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy. ¿Cuántas veces lo dijo Jesús? Jesús incluso había sido considerado por muchas personas como humilde, como manso, como apacible. Pero esto no es compatible con declararse que eres el Dios del universo, que eres el Creador, que has estado vivo eternamente y que hiciste todo lo que existe y que eres el juez final de todos y que reinarás sobre todo por los siglos de los siglos. Tan pronto como Jesús declaró que Él era el Hijo de Dios, que tenía la misma naturaleza que Dios, tan pronto como dijo, y le dijo a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre, ya no fue posible. C.S. Lewis dice: simplemente designarlo como buen maestro no es una opción. Los hombres buenos, sensatos y sabios no hacen afirmaciones tan escandalosas. Entonces llegó a este paradigma, a este trilema. Una de estas tres cosas es verdad. O es un loco, lunático, a nivel de alguien que piensa que es la última coca del desierto, o que es un mentiroso, que tiene la mentira también calculada, que es inteligente en extremo y que probablemente no tiene igual para engañar a la gente. O tercero, es el Señor. Esas son las paradigmas. Así que olvidémonos de ser condescendientes, de que Jesús es un buen maestro. Y muchos creen, como yo también creo que lo veo, que C.S. Lewis, al estudiar este pasaje de Marcos 3, pudo haber llegado a esta conclusión. En él, en el versículo 21, la familia de Jesús lo llama lunático, su madre y sus hermanos. En el verso 22, los líderes religiosos dicen: está poseído por Belcebú, es un mentiroso, porque dice ser Dios, afirman, pero es de Satanás. Esto es lo que ellos creen. Y finalmente vemos implícito en el versículo 29 el testimonio del Espíritu Santo de que Él es el Señor de todo. Entonces, estas son las tres opciones que están implícitas en este pasaje. Mi hermano, si viniste hoy pensando en que estás aquí para honrar a Jesús como un buen maestro, como un gran líder religioso, como un hombre justo, esa no es la opción. El Nuevo Testamento está escrito claramente para que sea obvio, para que todos aprendan que Jesús ni es un lunático, porque los lunáticos no curan enfermos, no resucitan a los muertos, no dominan a los demonios. Los lunáticos no hablan como Jesús habló, ni piensan como Él pensó. Los lunáticos no actúan como Él actuó. Los lunáticos no se caracterizan por la bondad, la misericordia y la compasión de Jesús. Jesús tampoco es un mentiroso. No es el más hábil de los engañadores, porque los mentirosos tampoco resucitan muertos.
porque los mentirosos son defraudadores y no curan a los enfermos, no alejan la enfermedad de una nación por 3 años. Tampoco dominan el mundo de los demonios, como lo hizo Jesús. Tampoco resucitan al tercer día después de haber muerto en una cruz. Entonces solamente nos queda una perspectiva, una alternativa con respecto de Jesús. Él es quien dijo ser, Él es Dios. Y la evidencia está en su nacimiento original, en su vida sin pecado, en el poder sobre el mundo físico, en el poder sobre el mundo espiritual, en el poder sobre la vida, en el poder sobre la muerte, en el poder sobre la creación. Ciertamente Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Y para hacer este testimonio inequivocadamente, el Espíritu Santo ordenó que se hicieran 4 evangelios, 4 testimonios, 4 escritos, con el propósito de declarar la deidad de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 escritores tienen un mismo propósito: declarar la deidad de Cristo. Escriben, ¿qué dice Juan? Para que creáis que Jesús es Dios, que es Dios Hijo, y creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la razón por la que queremos tener la visión correcta de Cristo es porque es el único camino a la salvación. De lo contrario, mueres y te vas al infierno para siempre. Marcos tiene el mismo propósito que Juan 20:31, que dice: porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y lo señala como su propósito en la primera declaración en Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora estamos al final de este capítulo 3, hermanos, y estamos bien metidos en el ministerio de Jesús. Hemos estado estudiando cómo comenzó básicamente a borrar la enfermedad de la tierra de Palestina, cómo Él tiene poder y dominio completo sobre los demonios, en contra de la voluntad de estos, y debe estar claro para la gente que está alrededor, a las multitudes que están alrededor, que Él es Dios, aunque no se atreven a confesar. Muchas veces dice de un milagro y alababan a Dios y glorificaban a Dios porque sanó un paralítico, porque sanó un ciego, porque hizo esto, porque Dios, por muchas cosas que hizo, pero no se atreven a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan del capítulo 2, versículo 12 de Marcos? Después de que Jesús sanó al paralítico que bajaron por el techo, dice que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios. Ese es el punto de vista del pueblo. No había otra explicación, sino que Dios estaba actuando a través de Cristo para decir que ciertamente Él viene con el poder de Dios. Esa era la explicación que tenía el pueblo, la más razonable. Vean ustedes cómo en ese aspecto las multitudes iban cuando menos un paso adelante de la familia de Jesús, que vamos a ver ahorita. Porque ellos pensaron, la familia de Jesús, que había perdido la razón. Y tenían mucha ventaja en contra de los líderes. La multitud tenía más ventaja, iba 3 pasos adelante, porque ellos pensaban, los líderes, los escribas y fariseos, que Jesús era de Satanás, que hacía las cosas por el poder de Satanás. Así, cuando llegamos al tercer capítulo de Marcos, todavía no tenemos ningún testimonio humano de fe. Fíjense ustedes, ningún testimonio humano de fe. Todavía no tenemos a nadie que diga: creo que eres el Hijo de Dios. En Marcos 3, nadie ha dicho eso todavía. Tenemos el testimonio de Dios Padre, del capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús es bautizado, el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y tenemos también el testimonio de un demonio, en el capítulo 1, versículo 24, cuando le dice: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Ellos sí lo reconocen como Hijo de Dios, pero no nadie más. Así, el mundo sobrenatural, el mundo espiritual es muy claro sobre quién es Jesucristo.
pero no tenemos ninguna confesión humana de Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, hermanos, aparte de sus discípulos, no hay nadie, sino hasta el capítulo 15, versículo 39, al final de la vida de Jesús, justo al morir, justo en la cruz, al final del Evangelio de Marcos. Y este testimonio no lo va a dar un judío, lo va a dar el centurión romano, que después de ver a Jesús crucificado dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es cierto que en el capítulo 8 Pedro, el líder, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pero hermanos, la realidad es que en el ministerio de Jesús, tan poderoso como fue, la gente no ve esta evidencia de primera mano. Sus corazones estaban entenebrecidos, oscurecidos, duros. Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Porque el corazón del hombre está oscuro, está ciego, está muerto, está de roca, no puede responder a las señales claras de la revelación de Dios. Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Perdón. La verdad del asunto es que después de su resurrección, cuando regresó a Galilea y se apareció a los creyentes de Galilea, ¿se acuerdan cuántos menciona 1 Corintios 15:6 que había? Dice el apóstol Pablo: y se le apareció como a 500 de todas las multitudes, de los miles que habían estado con él. Se le apareció a 500. Eso dice 1 Corintios 15:6. Y cuando el Espíritu Santo descendió al aposento alto en Jerusalén, ¿cuántos estaban? ¿Se acuerdan? 120, Hechos 1:15. El corito que dice 120, la promesa del Señor. Nada más 120 de todos los que habían presenciado los milagros de Jesús durante 3 años, donde erradicó la enfermedad de Israel. La evidencia se está acumulando y acumulando y acumulando, y la gente tarda en llegar a la conclusión obvia y hacer la confesión consecuente de que Él es Dios y de que Él es Señor. Veamos la primera opción del trilema de Luis, que es un lunático. Es una posibilidad, dicen algunos. A los lunáticos les gusta decir que son dioses. A los lunáticos les gusta decir que son Jesús. Hay muchos Jesuses que han aparecido en la historia y que dicen: ya vine, ¿verdad? Yo no sé de ningún lunático que haya trascendido que dice que es Buda, o que dice que es Mahoma, o que dice que es Baal, o algún otro dios egipcio tal vez. Nunca he oído de un loco que diga eso. Pero curiosamente todos los locos quieren ser Dios, Jehová o Jesús. ¿Por qué? Porque es el único nombre que Satanás quiere desacreditar. En un manicomio, un loquito que estaba acostado en su cama estaba diciendo: soy Napoleón, soy Napoleón. ¿Se acuerdan de ese? Soy Napoleón, me siento león. Y estaba el loquito diciendo: soy Napoleón, soy Napoleón. Y el loquito que está al lado le pregunta: ¿y quién te dijo eso? Y el primero le contesta: Dios me lo dijo. Y el otro le dice: no, yo no te he dicho nada. Así es como están. Pero, hermanos, ¿fue Jesús trastornado? ¿Fue Jesús un hombre trastornado que piensa que es Napoleón o alguien más, que es irracional, que se cree Dios? Para nada. La mente de Jesús es la mente más pura, perfecta.
Sus razonamientos son los más profundos. Nadie jamás habló como él habló. Nunca nadie pronunció palabras más sabias y llenas de pureza y verdad, razones profundas, puras y divinas. Vemos el versículo 19 de este mismo capítulo que termina diciendo, y vinieron a casa. El verso 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Qué tan difícil es partir un pan y llevarse a la boca? Pues nada, o sea, un bolillito. Pero imagínense que ellos estaban tan apretados que no podían hacer eso. No podían ir a la mesa o a algún lado a tomar un pan y comer. Había tanta gente que estaban así. La multitud se hace grande, se vuelve exigente, se vuelve agresiva. La multitud se convierte en un obstáculo, se convierte en un estorbo. Y eso es lo que vemos en el versículo 20. La multitud es tan grande y rebelde que ni siquiera pueden comer. Jesús no puede alejarse de la multitud, ni puede tener espacio y tiempo para nutrir su propio cuerpo, ni tampoco los discípulos que estaban en él. El pasaje paralelo a este que estamos viendo en Marco está en Mateo 12. Y en ese pasaje también hay una sanidad, que es la sanidad de un hombre que estaba poseído por un demonio y al mismo tiempo era sordo, mudo y ciego. Qué amolado estaba este hombre. O sea, además de poseído, ciego, sordo y mudo. Si alguien se acuerda de alguien así, Helen Keller, ¿le suena? Ella era ciega, sorda y muda. Bueno, pero este estaba así, estaba poseído y era una verdadera tragedia. Pero Jesús lo libera del demonio y lo sana completamente en Mateo 12. La multitud está amontonada y por supuesto hay escribas y fariseos que están haciendo todo lo posible por desacreditar a Jesús. Así que esta noticia de lo que está pasando en Capernaum, ¿verdad? Va hasta Nazaret, donde está su familia, viaja, porque pues es algo que está ahí alrededor, están cerca, no están lejos ellos, y entonces se preocupan por él. La familia de Jesús se comienza a preocupar por él. María está preocupada por él. Sus hermanos y hermanas, o medios hermanos, como quieran, que eran hijos de José y de María, están preocupados por él. Entonces, el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, refiriéndose a su familia, oyeron, está en peligro, Jesús está en peligro. ¿Qué hace mi esposa si oye que Arlene tiene un problema? Compra un boleto a Inglaterra, hermanos, pero ya no le importa cómo. Hace poco, unos años pasó eso, y me mandó a Inglaterra, hermanos. O sea, a las 8 de la mañana mueve supimos, a las 10 ya estaba yo viajando. Porque así es, la familia se preocupa y quiere hacer algo. Cuando lo oyeron los suyos, salieron a rescatarlo. El verbo usado aquí, prenderle, también significa rescatarlo, apoderarlo. Se usa indistintamente para arrestar o para rescatar. 15 veces en el Evangelio de Marcos vemos este verbo, que 8 de ellos se usa para apresar a Jesús y en otros para rescatar. También se usa para el arresto de Juan el Bautista cuando fue arrestado para ser decapitado. Pero realmente la familia quería apoderarse de él, rescatarlo de la multitud amenazante. La familia estaba convencida de que tal vez él mismo se lo había buscado, porque decían, ¿acaso perdió el juicio? Los hermanos de Jesús, ¿acaso perdió el juicio? ¿Qué pensaba la familia de Jesús? ¿María pensó eso? Yo personalmente creo que María no. María sabía exactamente quién era él. El ángel le dijo antes de que él naciera que él sería el Hijo del Dios Altísimo, el Santo de Israel.
Así que ella sabía que él mismo, Jesús, su Hijo, era su Salvador. Así lo declaró ella en el Magnificat cuando dice, y mi espíritu, ¿verdad? Y mi alma se engrandeció, se exaltó en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Ella ha visto que necesita un Salvador y sabía que él era. Pero dice que María meditaba todas estas cosas guardándolas en su corazón. No sabemos cómo fue la relación entre Jesús y sus hermanos durante los primeros 30 años, pero en ese momento los hermanos menores de Jesús no creían que él era superior, porque dice que ni aún, Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en él. Y créanme, esto pasa. Yo soy el mayor y ni aún mis hermanos. Pero en estos 30 años él creció en Nazaret, en medio de una familia con hermanos y hermanas. Aquí en este tiempo de la historia, José desaparece. Ya no está José. Parece que murió en algún momento y que incluso Jesús se ocupó del negocio familiar antes de los 30 años, durante mucho tiempo. El Nuevo Testamento nos dice que tuvo hermanos y hermanas. Marcos 6 nombra a algunos de ellos. Fíjense ustedes qué dice el versículo 3 de Marcos 6. ¿No es este el carpintero? O sea que se ocupó del negocio familiar. No es el hijo de José, no es hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando estos dicen, no están aquí con nosotros sus hermanas, ¿saben a qué se referían? No están sus hermanas casadas con nosotros. O sea, los mismos cuñados de Jesús estaban hablando. María no fue una virgen perpetua. Ella y José tuvieron toda una familia llena de niños. Aquí se mencionan 4 cuando menos. ¿Verdad? Nosotros éramos 4 y era un escándalo. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje cuando Jesús a los 12 años va al templo y se pierde. Si Jesús hubiera sido hijo único, ¿ustedes creen que se hubiera perdido? Para nada. Tengo una anécdota familiar donde mi cuñada y mi cuñado, que tienen 4, ¿verdad? Después de salir de la iglesia, pues ahí entre los pasos se subieron al carro, se arrancaron, y cuando iban dando vuelta a la iglesia y viendo a la gente que estaba ahí, de repente una hermana les hace, se les olvidó la hija menor que estaba ahí con ellos. Hermanos, yo me imagino que María y José, ocupados con los otros 4, 5, 6, 7, 8 hijos que tenían, ¿verdad? Pues el mayor por ahí se quedó, se perdió, entre comillas. Y Jesús se quedó en el templo platicando con los doctores de la ley. Y cuando María y José lo encuentran, dicen, ¿por qué nos haces esto? Es que no ves que los negocios de mi padre esto. Sin embargo, Jesús, obediente, sumiso a su familia, y durante otros, hasta los 30 años, siguió él siendo parte de esa familia. Así que Jesús, sin duda, fue un niño excepcional, pero sus hermanos no lo notaron. Al crecer con él, habrían visto su perfección, pero en realidad Jesús no actúa de manera divina, no hace milagros. Tal vez él podía haber evitado que José muriera, pero Jesús no entraba en la carpintería y donde estaban haciendo una mesa y dice, a ver, mesa. No hace eso. Jesús trabajaba, lijaba, aserraba, hacía todo. No hizo nada. Sus hermanos solo ven que lo acusan de haber perdido la razón. Sus hermanos ven que su hermano se está declarando a sí mismo como Dios, que está proclamando que tiene poderes sobrenaturales y va a hacer que lo maten, porque literalmente está creando una estampida que viene contra él.
Entonces deciden que lo mejor que pueden hacer es rescatarlo antes de que su conducta lunática le cueste la vida y traiga vergüenza a la familia. Ellos pensaron que él estaba loco, sin razón, y fueron a prenderle, fueron a rescatarlo, porque creían que había perdido el juicio. También había mucha gente que estaba comprando la mentira que los fariseos estaban sembrando, según Marcos 3:22. Los fariseos y los escribas seguían a Jesús por todas partes, todo el tiempo, y solo repetían la mentira de que lo que Jesús hacía, lo hacía porque venía de parte del diablo, de parte de Belcebú. Dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esto lo escuchó seguramente la familia y los aterrorizó más, y por eso querían rescatarlo. Para completar la historia de la familia que vienen a aprenderlo, tenemos que ir al final del pasaje y nos brincamos aquí la parte que revisamos el domingo pasado con nuestro hermano Edgar, y nos vamos al versículo 31 que dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Vinieron de Nazaret, sin duda, hasta Capernaum. Como nota de pie, hermanos, la sección en Marcos 3, donde los escribas y fariseos atribuyen obras de Jesús a Satanás, es paralelo, como les dije, con Mateo 12, perdón. Pero lo mismo sucede en otras ocasiones. Por ejemplo, en Lucas 11, que tiene un registro de una conversación casi parecida, muy idéntica, pero es otra ocasión. El de Lucas sucede en Judea, y es en respuesta a la oración de un hombre mudo que también estaba poseído por un demonio. Así podemos ver que los fariseos hacían todo lo que podían, donde quiera que iban, seguían a Jesús para decirle a la gente que él venía de parte de Satanás. Entonces su madre y sus hermanos llegaron y se pararon afuera y le enviaron un mensaje y le llamaron, y él está rodeado de la multitud, tal vez enseñando. Dice el versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman, te buscan. Dijimos que seguramente María sabía quién era Jesús. Ella era creyente, pero sus medios hermanos y hermanas que pensaban que estaba loco, que estaba sin razón, lo querían rescatar. La madre y los hermanos de Jesús todavía sienten alguna responsabilidad familiar por él, como si tuvieran algo de autoridad sobre él. Y así vienen a tratar de rescatarlo. Y en una respuesta muy interesante, el versículo 33, Jesús le dice, no a su mamá y a sus hermanos que estaban afuera, pero le dice a los que están escuchando, dice el versículo 33, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Seguramente estaba enseñando y aceptó la interrupción. No sabemos lo que estaba enseñando o diciendo en ese momento, pero él tomó esa oportunidad porque tomaba cualquier interrupción y la convertía en una lección crítica. Así que él comienza con una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Jesús no está negando a su familia como muchos piensan. Jesús no está negando a su familia. No está diciendo no conozco a mi familia. Por supuesto que él conoce a su familia. Él sabe exactamente desde un punto de vista humano quién es su madre y quiénes son sus hermanos y hermanas. Tampoco está mostrando desdén hacia ellos a nivel humano. No es que no tenga amor hacia María. Recordemos que cuando estaba colgado en la cruz, ¿qué le dijo al discípulo amado? En Juan 19, vio a María, vio a Juan y le dijo: te encargo a mi mamá, madre, he aquí, mujer, he aquí tu hijo. ¿Verdad? Y María le dijo: tómalo por hijo, he aquí tu hijo. En un acto de amor encomendó a su madre al cuidado protector de Juan, su discípulo amado. Jesús la amó hasta el mismo momento de su propia muerte. Pero entonces, ¿no amaba a sus hermanos? Él también los amaba. De hecho, Él los amó hasta rescatarlos para su reino.
Lo mejor que pudo hacer Jesús para sus hermanos no fue dejarles la carpintería andando como un negocio próspero y fructífero. No. Lo mejor que Jesús pudo hacer con sus hermanos carnales fue llevarlos consigo a su reino. Y vean ustedes lo que dice Hechos 1:14. Cuando todos los creyentes estaban reunidos, esos 120, esos poquitos en el aposento alto, en el día de Pentecostés, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Con sus hermanos. Con Jacobo, con Simón, con José, con Judas y con sus hermanas. Y los otros, no sabemos si eran los únicos o más, no sabemos cuánto, pero él los amaba. Y estoy seguro de que Lucas usó el lenguaje correcto, no dijo hermanos y hermanas, dice hermanos, incluyendo a todos, también a las mujeres. Él los amaba seguro, como les digo, los amó lo suficiente como para salvarlos, para atraerlos a sí mismo, como dice la palabra. Pero en ese momento sus hermanos pensaron que había perdido la razón. Sin embargo, algunos meses después lo confesaron como Señor y están reunidos en el aposento alto. Entonces, hermanos, esto que dice Jesús no es una declaración de que de alguna manera disminuya o haya tomado en menos su amor por su familia. Pero también su familia no estaba resentida con él, todo lo contrario. Vemos a dos de sus hermanos, Santiago y Judas. Si Santiago, recordemos, es un nombre familiar, acabamos de estudiar su epístola, Santiago, y él no se presenta como hermano del Señor. Soy el top of the line porque Jesús era mi hermano. Y a ver, quítenme ese privilegio. No. ¿Cómo se presenta Santiago en su carta? Se presenta a sí mismo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En otras traducciones dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas, su otro hermano, presenta su epístola también, dice: Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago o de Jacobo, que era el mismo. Él los amó y ellos llegaron a amarlo y a someterse a él como esclavos, como siervos de su Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? ¿Quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? Quien tiene una relación genuina conmigo, quien tiene una relación trascendental. Jesús responde a su misma pregunta en el versículo 34. Dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos. Está diciendo: ustedes que creen en mí, versículo 35, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ustedes tienen una relación trascendental. La Iglesia Católica quisiera exaltar a María. Jesús no lo dijo, no lo hizo. Por el contrario, dijo que la relación de sangre, la relación del mundo, no es importante. La relación que importa es la relación eterna y espiritual de obediencia a la voluntad de mi Padre. Lucas 11 está hablando sobre temas relacionados con los demonios y siguiendo esa otra conversación con los fariseos acerca de que él es de Beelzebú. En el versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean ustedes lo que eso dice Lucas 11:27. Y ese fue un gesto muy amable de parte de esta señora. ¿No es así? Era una forma judía de darle honor a él y a su madre privilegiada. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús a esto que dice esta señora? Vean ustedes el versículo 28 de Lucas 11. Dice: y él dijo: antes, pero, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, es mejor guardar
la palabra de Dios es mejor. La única relación que importa con Jesús es la relación que se establece al obedecer la palabra de Dios. Quien obedece la voluntad de Dios expresada en su palabra y por lo tanto obedece al Evangelio de Cristo, es quien tiene una relación. ¿Qué dijo el mismo Dios en la transfiguración? Dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él obedezcan, crean en Él, confiésenlo como Señor. Volvamos al versículo 34. He aquí mi madre y mis hermanos, dice Jesús. ¿Y quiénes son ellos? El que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. El escritor de Hebreos nos dice que somos hermanos de Cristo y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Santiago no se presenta a sí mismo en su epístola, ni Santiago ni Judas, ni levantan la bandera de que son medios hermanos de Jesús. Esa relación no importa, porque no tiene ninguna consecuencia espiritual. No tiene ninguna consecuencia eterna. Ambos están felices de presentarse como siervos, como esclavos de Jesucristo, porque implica un gran concepto: sumisión, obediencia absoluta. La única relación que importa es la relación que tienes con Jesucristo como creyente en Él. Y eso se manifiesta en la obediencia a sus palabras. Este es el mensaje de Jesús desde el principio. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después, al final, con lo que cierra el Sermón del Monte aquí en Mateo 7, del 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Está cerrando el Sermón del Monte, el sermón donde está todo el conocimiento que necesitamos saber para obedecer a Jesucristo. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ahí está, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Estaba fundada en oír las palabras y hacerlas. Esa es la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, necio, que edifica su casa, que sobre la arena desciende la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuántas iglesias, cristianos, hermanos que vemos por ahí andan en ruinas? Su casa se les cayó, se les anegó, se les vino para abajo, porque tal vez oyen, pero no hacen lo que Dios les está ordenando. No obedecen lo que Dios les está mandando. Siempre en el Nuevo Testamento la salvación se demuestra por la obediencia. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso estamos ahora en el estudio de los varones con un tema que se llama el discípulo radical. De raíz tenemos que entender a Jesús y obedecerlo. No se vale de otra forma. No hay de otra forma. Jesús dijo esto una y otra vez, y la obediencia es la marca del cristiano. Juan 12, Juan 14, Juan 15. El mismo Juan, mucho después de haber escrito su versión del Evangelio, cuando escribe su primera carta, sigue teniendo en mente esta marca del cristiano. Juan 1:24, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y aquí ya el viejito es mucho más fuerte.
El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si dices que lo conoces, pero no guardas sus mandamientos, no lo conoces en absoluto. Versículo 5 de 1 de Juan 2. Pero el que guarda su palabra, en este el verdadero amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 1 de Juan 3:7, vuelve otra vez Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de simple, hermanos, así de sencillo, así de fácil. Si obedeces el Evangelio y obedeces la palabra de Dios, das evidencia de una vida transformada. Si no, no. Santiago conocía bien este principio, el otro hermano del Señor. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan simplemente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las iglesias están llenas de gente que se está engañando a sí misma, porque no obedece a Jesucristo. Porque el Señor le dice: no cometerás adulterio, y ahí van. No mentirás, y ahí van. O vamos. En este momento de la historia, su familia tuvo la conclusión errónea, lo que leyeron loco. Pero la buena noticia es que abandonaron esta ridícula suposición y aceptaron el hecho de que era el Señor, como vemos en Hechos 1:15. Volvamos pues y resolvamos el trilema de Luis. La historia dentro de la historia comienza en el versículo 22, cuando los escribas descienden de Jerusalén y están diciendo: está poseído por Belcebú. No solo está mentalmente transformado, está impulsado por el infierno y está diciendo mentiras porque dice que es de Dios. Esto es mucho más siniestro, mucho más espiritualmente devastador. Y es terminal, como ya vimos la semana pasada con nuestro hermano Edgar. Este pecado es terminal. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. Su desviada conclusión de que Jesús no poseía el poder de Dios, sino el poder de Satanás, les impidió alcanzar salvación. No puede ser salvado teniendo esa conclusión final. Y ahí es exactamente donde estaban los líderes de Israel, los escribas y los fariseos de ese tiempo. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada. Entonces, mis hermanos, para resolver el dilema de Luis, concluimos que Jesús tiene toda la autoridad sobre toda la creación, toda la autoridad sobre el mundo espiritual, toda la autoridad para perdonar el pecado, toda la autoridad sobre la muerte. Que Jesús fue, Jesús es, Jesús será y ha existido para siempre y vendrá a juzgarnos. Que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores y juzgará al final de los tiempos al mundo y a toda la creación, como lo prometió. Así, en palabras de Luis, dice así: ahora me parece obvio que él no era ni un lunático ni un demonio, y en consecuencia, por extraño, aterrador o improbable que pueda ser, tengo que aceptar que él era y es Dios. Hermano, ¿te has unido a la familia de Dios?
Eres hermano o hermana de Jesús. Tienes una relación única con Él, donde la obediencia a su voluntad se manifiesta en tu actuar cotidiano. ¿La tienes? ¿Tienes esa relación con Dios? Si es así, amén. Amén, hermanos. Pero si no es así, aún es tiempo de actuar. Aún es tiempo de arrepentirte. Aún es tiempo de obedecer. No hay otra fórmula. La única fórmula es arrepentirte y obedecer. Ya les he platicado lo que significa arrepentirse. Una vez andaba yo por el camino buscando algo, ya no me acuerdo qué, iba yo en mi coche. Y me acuerdo que la calle tenía camellón. Pues no encontraba el número tal vez. Entonces veo a una persona y le digo, oiga, ¿sabe usted dónde está tal cosa? Y dice, pues mira, llegas ahí, te arrepientes y te regresas como 1 kilómetro y ahí está. Así me dijo, ¿te arrepientes? Yo dije, caray, pues sí, eso es arrepentirse, darle la vuelta, ya no ir por el camino por el que andaba, ya no volver a hacer lo que estaba haciendo, ya no seguir hacia el precipicio, ya no alejarse más del objetivo que es Jesucristo. Arrepiéntete y obedece. Pide perdón y obedece. Es la única fórmula. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No hay más, hermanos. Que no les cuenten otra cosa. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu palabra, por la claridad, Señor, que tienes para nosotros. Queremos pedirte, Señor, perdón, queremos arrepentirnos, Señor, queremos obedecerte. Señor, que este impulso de tu Espíritu permanezca en nuestras vidas, para ser claros contigo, Señor, para realmente estar de tu lado, para ser tus hermanos y tus hermanas, Padre. Que podamos seguirte, aprender tu voluntad en tu palabra y obedecerte, Señor, siempre. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, entienda con claridad lo que tú tienes para sus vidas hoy. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.